Bueno, ya estamos otra vez, hermanos, al aire. Espero que se vuelvan a conectar otra vez. Y damos gracias a Dios, hermanos, por la misericordia del Señor que nos permite estar aquí con estos fríos. Gracias a Dios que estamos aquí y podemos, desde nuestros hogares, podemos recibir palabra del Señor. O mejor dicho, no desde nuestros hogares, sino hasta nuestros hogares, ¿verdad? Que el Señor nos permite, gracias a Dios, tener esta facilidad de el día de hoy poder estar a través de los medios electrónicos, a través de esta plataforma, y pues próximamente, ya sea mañana, en YouTube. Amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Qué bueno que se siguen conectando y esperamos en Dios que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. Amén. Éxodo capítulo 30, versículo 22. Y vamos a estarle leyendo hasta el versículo 33. Dios les bendiga, hermanos, que se están conectando. Dios les bendiga, qué bueno que se conectan. Es un gusto verles, aunque sea en fotografía. Y esperamos en Dios, hermanos, que podamos seguir creciendo en este canal, en esta comunidad, ya sea a través de Facebook o a través de YouTube. Para quienes no conocen el canal de YouTube, les decimos, hermanos, el canal de YouTube es Templo Cristiano Peniel Asambleas de Dios, así completito, Templo Cristiano Peniel Asambleas de Dios. Usted se puede pues conectar a través de YouTube, o puede volver a ver, mejor dicho, las predicaciones, los estudios, suscribirse al canal, y puede pues seguir haciendo que esto crezca, que los mensajes puedan llegar a más gente. Muy bien, Éxodo 30, 22 al 33, dice la palabra del Señor: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, y la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Hasta ahí la lectura, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra necesidad de tu Espíritu Santo, de que tú hables a nuestro corazón, de que tu Espíritu Santo tome este lugar, Señor, y seamos edificados en tu palabra y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo me pongo en tus manos, Señor, rogándote que seas tú el que traigas esta palabra, Señor, el que hables a nuestras vidas, el que nos llenes de tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús necesitamos de tu alimento, necesitamos de tu palabra, Señor. Háblanos, Dios. Háblanos, Señor, porque estamos dispuestos a oír tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanos, pues como todos sabemos, hace ya más de 2000 años, el Señor Jesucristo estuvo ministrando por el poder de Dios en la tierra. Y digo por el poder de Dios, no minimizo la persona de Jesús en su deidad. Sabemos que Jesús era Dios, pero también sabemos que Jesús estuvo haciendo el trabajo que Dios le mandó a hacer en forma de hombre, en forma de siervo,
El Señor tuvo que someter su divinidad, perdón, a su forma física, a su cuerpo mortal. Pero Él se sometió de esta manera, hermanos, para mostrarnos a nosotros, como decíamos, creo que este domingo en la dominical, para mostrarnos a nosotros que podemos vencer y podemos vivir la vida cristiana como humanos que somos por el poder del Espíritu Santo, así como Jesús lo hizo por el Espíritu Santo también. Jesús, hermanos, vino a la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para lavarnos de toda nuestra maldad, para rescatarnos, para redimirnos, para darnos una nueva naturaleza, una nueva forma de ver las cosas, un nuevo nacimiento, como Él mismo lo llama. Pero Él murió, fue sepultado, Él resucitó al tercer día, como todos lo sabemos. Él se anduvo apareciendo durante 40 días después de su resurrección. Se anduvo apareciendo a diferentes personas por 40 días. Y 10 días después de su ascensión al cielo, descendió el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. El Espíritu Santo desciende y desciende como un don de Dios para la iglesia. El Espíritu Santo descendió como un regalo de parte de Dios para nosotros, pero también vino como una fuente de poder para nuestras vidas. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Creo que todos, o la gran mayoría de los que estarán viendo este video, esta transmisión, estamos familiarizados con este versículo. Sin embargo, debemos entender también, hermanos, que el Espíritu Santo no es una batería, no es una pila, no es una toma de corriente. El Espíritu Santo es una persona con sentimientos, con pensamientos, con decisiones, con toma de decisiones. Pero también, hermanos, el Espíritu Santo es una persona que ha descendido para ser nuestro paracleto, para ser nuestro consolador. Jesús dijo que era necesario que Él se fuera. Jesús dijo que era necesario que Él ascendiera, pero dijo, no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar, dijo Él, otro consolador. Es decir, Jesús estuvo en la tierra como un consolador también. Jesús también fue un consolador. Él nos consoló con su palabra. Él consoló con las sanidades que hacía. Él consoló a los hombres, a las mujeres cuando vino y les dijo, yo tampoco te condeno, yo tampoco ve en paz, tu fe te ha salvado. Esa era una consolación para aquellos que estaban pasando por alguna situación compleja. Usted sabe el caso de la mujer adúltera, por ejemplo, cuando Jesús dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno, vete en paz. Aquel hombre al cual Jesús sana y le dice, no peques más para que no te venga una cosa peor. Todo esto, hermanos amados, fue parte de la consolación que Jesús trajo a su pueblo en ese tiempo. Pero cuando Él se va, era necesario que otro consolador viniera. Era necesario que otro consolador permaneciera para siempre en la iglesia. En aquellos que habían de creer en Jesús, en aquellos que ya creían y en aquellos que vendrían después por la fe y por la predicación de aquellos que estarían predicando después de Él. Hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender que el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía solamente sobre reyes, sacerdotes, profetas, jueces, y venía solamente por un tiempo y los ungía y hacían el trabajo que tenían que hacer y el Espíritu Santo se retiraba nuevamente. El Espíritu Santo no estaba de forma permanente en la vida del hombre. No quiero decir que no estaba permanentemente en la tierra, porque el Espíritu Santo es Dios y al ser Dios pues es omnisciente, pero Él estaba de forma esporádica en ciertas personas, solamente en ciertas personas que tenían un cierto trabajo que realizar de parte de Dios. A partir del día de Pentecostés, hermanos, repito, 10 días después de que Jesús asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende y viene con una gran manifestación de su poder. La Biblia dice que hubo un estruendo, y dice ahí como de un viento recio. Y dice como de un viento recio, no dice que era un viento recio. Dice que viene como el estruendo de un viento recio, es decir, un golpe, un soplido, un estruendo
de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa. Y dice que se les repartieron lenguas como de fuego repartidas sobre sus cabezas. Yo no sé si usted se imagina lo que sería eso, pero muchos los vieron. La Biblia dice que ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y todos los que estaban ahí, por lo menos, si no mal recuerdo, son 15 o 18 nacionalidades las que se mencionan ahí. No recuerdo ahorita el dato, pero son bastantes nacionalidades diferentes las que se mencionan cuando los apóstoles comenzaron a hablar en otras lenguas. Y según el Espíritu les daba que hablaran, y lo que les oían hablar eran las maravillas de Dios en su propia lengua. Este fue la primera de muchas manifestaciones del Espíritu Santo sobre los creyentes en Cristo. Ahora, el asunto aquí, amados hermanos, es que el Espíritu Santo ya no subió al cielo. El Espíritu Santo se quedó en la tierra, en la iglesia, y está disponible para la iglesia. El problema, amados hermanos, es que, bueno, hay dos situaciones con relación al Espíritu Santo. La primera, quizá que hemos aprendido, pudiera ser la palabra, aprendido a vivir el cristianismo. Hemos aprendido a hablar como cristianos. Hemos aprendido a cantar como cristianos. Hemos aprendido a leer como cristianos. Antes decíamos, no sé, tengo una preocupación muy grande por decir algo. Y ahora decimos, estoy grandemente preocupado. Ya hablamos de una forma diferente. Y el problema, el segundo, bueno, ese es un problema, hermanos, que hemos aprendido a vivir el cristianismo. Hemos aprendido a vivir, y perdónenme que lo diga de esta manera tan cruda para un cristiano, pero creo que hemos aprendido a vivir el cristianismo sin el Espíritu Santo. Y no es que sea un cristianismo fuerte, sólido. Estoy hablando, hermanos amados, de que hemos aprendido a vivir un cristianismo de apariencia, un cristianismo de gloria a Dios, aleluya, y luego se nos va por otro lado. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí, pero hemos aprendido a vivir un cristianismo sin poder. Hemos aprendido a vivir un cristianismo fuera de lo que realmente la Escritura es, lo que Dios espera de nosotros como cristianos. Número uno. Número dos, nos hemos ido al otro lado, al otro extremo. Extremos en los que si no hay una manifestación física, una manifestación no sé, hay muchos ejemplos en internet, hermanos, muchos ejemplos en muchas iglesias en los que hemos aprendido o hemos tergiversado, hemos creído que si no hay una manifestación física, un desplome de gente, un escándalo en la iglesia, el Espíritu Santo no está. Y es que hemos malentendido las cosas. La Biblia dice, hermanos, que la gente alrededor de los discípulos decían, estos están borrachos, están llenos de mosto. Y a partir de ahí hemos hecho una doctrina un tanto equivocada, pensando que si no hay un escándalo, pensando que si no hay una situación que parezca de locos o que parezca de borrachos, el Espíritu Santo no está. Incluso por ahí soltaron, ¿verdad?, la situación esta de que están embriagados en el Espíritu o borrachos en el Espíritu. Yo quisiera saber en dónde dice la Biblia eso, en dónde enseña la Biblia esa doctrina de el estar emborrachados o borrachos del Espíritu Santo. Realmente la Biblia no menciona una doctrina así. Lo que la Biblia sí menciona en cuanto a los borrachos, creo que usted sí lo sabe. La Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Pero bueno, el asunto aquí, hermanos, es que mucha gente, muchos se dicen enviados por Dios. Muchos ahorita se dicen ungidos por Dios. Incluso usted puede ver repito, internet está lleno de personas así. Me tocó escuchar a una persona decir, a punta de dólar te meto al cielo. Me tocó escuchar a una persona
Decir que le dio órdenes a los ángeles de que me buscan mis joyas y que no sé qué, y los ángeles andaban vueltos locos buscando las joyas porque la mujer las había perdido. Son detalles, hermanos, que no quiero ahondar mucho en esto, pero lo que sí quiero que nosotros entendamos, hermanos, es que hay una verdadera y hay una falsa unción del Espíritu Santo que se está moviendo en nuestros días, que se está manifestando en nuestros días. Yo quiero hablarle, hermano, de la verdadera unción del Espíritu Santo. La verdadera unción del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos entender que hay ciertas cosas con respecto a la unción del Espíritu Santo que nosotros debemos conocer y saber. Y creo, hermanos amados, que este es el tiempo en el que la iglesia, los creyentes, necesitamos darnos cuenta de cuál es la realidad en cuanto a la unción del Espíritu Santo, porque muchos lobos rapaces han salido, porque muchos engañadores han salido, y porque mucha iglesia se ha ido detrás de esas manifestaciones espirituales, tras de esas manifestaciones que alejan realmente al creyente de la sana doctrina, de la verdad bíblica. Por esto, hermanos amados, considerando la importancia que tiene la doctrina, considerando la importancia que tiene el conocer la verdadera unción del Espíritu Santo, quisiera que viéramos algunas cosas en este pasaje de Éxodo con relación a la verdadera unción del Espíritu. Y lo primero que quiero ver, hermanos, es que la verdadera unción espiritual, la verdadera unción del Espíritu Santo, es algo que no debe ser imitado. Dice la palabra del Señor en el versículo 32. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante. Fíjese bien ahí. Ni haréis otro semejante. ¿Qué quiere decir eso? Ni haréis otro semejante. O sea, usted no puede ir con Don Simi a comprar, ¿verdad?, un chorrito de aceite de la Santa Unción, porque no es lo mismo, ni es más barato. Hermano amado, Dios mismo fue quien prohibió imitaciones del aceite de la Santa Unción. Versículo 32, dice la palabra del Señor, ni haréis otro semejante. Escuche esto, hermano, porque no es lo mismo ser semejante que ser igual. Si, por ejemplo, usted, no sé, toma esta guitarra, y usted la ve, ¿verdad? Y va a ver otra guitarra y va a decir, pues es igual que la guitarra que está ahí. No, no es igual. Esta tiene este talí. Esta tiene ese portapúas ahí. ¿Me explico? Esta tiene el desgaste marcado. No es igual. Si usted va y a lo mejor ve una nueva de la misma marca, usted va a decir, pues es igual. No, no es igual. Esta tiene desgaste, esta tiene uso. No es igual. Ahorita esta guitarra caería en la categoría de semejante. Tiene una raspadura aquí, en fin, etcétera, etcétera. Tiene muchas diferencias que una nueva no va a tener. No es igual. Aquí a mi lado, si usted se fija, aquí tengo dos estuches de guitarra. Uno es delgadito. ¿Sí lo ve? El otro es más grueso. Este es de una guitarra acústica y ese es de una guitarra eléctrica. Entonces, son semejantes, pero no son iguales. Espero estarme haciendo entender. Hoy mucha gente, amados hermanos, ha buscado la semejanza. Hoy mucha gente, hermanos, se está yendo a lo semejante, a lo que parece que es, pero que no es. Y esto es algo que nosotros necesitamos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado, hermanos amados. Mire, Dios está reclamando aquí algo así como los derechos de autor. Dios, amado hermano, está aquí diciéndonos que nadie puede explotar para su propio beneficio el trabajo de otro. Como las películas que se rentan y luego se graban para rentarlas o venderlas más adelante, ¿verdad? La famosísima piratería. Usted no puede rentar una película, no sé, ya ahorita no sé, ya no existen los videoclubes, ¿verdad? Pero en otro tiempo usted podía rentar una película en VHS, después salieron los DVDs. Y mucha gente grababa las películas, y las rentaba y las grababa. Incluso hubo mucha gente que tenía hasta 20, 30 videocaseteras o computadoras y las grababa y luego se ponían a vender las películas, ¿verdad? Los tianguis, los famosísimos DVDs que andaban por ahí, que andaban a 30 pesos, ¿verdad? Eso es piratería.
¿Me explico? Eso es piratería. Bueno, eso es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros con el Espíritu Santo, o con la unción del Espíritu Santo. Dios no quiere que hagamos copias. Dios no quiere que andemos haciendo, amados hermanos, una degradación de lo que es la verdadera unción del Espíritu Santo. Mire, si a una persona lo atrapaban haciendo eso de la piratería, bueno, aquí en México no, pero en Estados Unidos, por ejemplo, me tocó escuchar a una persona que necesitaba unas copias de un libro. Y fue a sacar unas copias allá en Estados Unidos, y lo primero que le preguntaron en la biblioteca fue, ¿tienes derechos de autor? Y la persona le dijo, no, hijo, es nada más una tarea que voy a hacer. No, hijo, es que no te puedo sacar las copias si no tienes derechos de autor para sacar las copias. Imagínese. ¿Por qué? Porque allá en Estados Unidos, aquí en México, pues obviamente usted va a cualquier ciber y luego lo le imprimen todas las copias que usted quiera. Pero allá en Estados Unidos, hermanos, llegó esta persona a esa biblioteca a sacar una copia del libro. Inmediatamente le dijeron, si no tienes derechos de autor, no te puedo sacar la copia. Bueno, Dios, amado hermano, no nos da permiso de copiar. Dios no nos da permiso de hacer una copia pirata de la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, hermanos amados, nosotros necesitamos entender una cosa. Cuando nosotros imitamos la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros imitamos la unción del Espíritu Santo, va a llegar el momento en que tengamos que hacer uso de esa unción. ¿A qué me refiero? Mire, imagine que usted es el único cristiano en donde usted trabaja. Y de repente se presenta una persona, no sé, con algún problema, con alguna situación, y le pide que ore por esa persona. O le piden que vaya y dé testimonio. O le piden que vaya y reprenda un demonio. O le piden que vaya y haga algo que solamente la unción verdadera puede hacer. ¿Qué va a hacer usted? Hoy nosotros, amado hermano, necesitamos entender esto. Mire, hace mucho tiempo conocí a una persona que de alguna manera trataba de imitar a otros en su forma de orar, en su forma de hablar, en su forma de muchas formas. Luego viene un problema fuerte a su vida. No fue que le vinieran a pedir consejo, no fue que vinieran a pedirle que orara, no fue que vinieran a pedirle algo externo a él. Fue algo que él vivió. ¿Sí me explico? Y viene este problema fuerte a su vida, y lo primero que él hace es apartarse de la congregación, apartarse de la iglesia, dejar de congregarse. Muchas veces hay personas que van a terminar por apartarse del camino cuando llega la situación difícil. ¿Por qué? Porque llega la situación, llega el problema, llega la crisis, y no hay poder para salir adelante. No hay poder para vencer, no hay poder para apartarse de la tentación, no hay poder para dejar la tentación atrás, para vencer esa tentación, para vencer el ataque del diablo. La Biblia es clara, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, contra ángeles demoníacos, contra huestes espirituales que están allí. Me acuerdo, hermanos, de un caso en la Biblia. Los hijos de un tal Ezeba. La Biblia dice, hermanos amados, que intentaron echar fuera un demonio. Y le decían al demonio, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio les dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Esta es una pregunta importante. Y esto es un argumento importante, hermanos, de parte del demonio. Escuchen lo que estoy diciendo. El demonio dio un argumento importante, un argumento de peso. A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Nosotros, amados hermanos, necesitamos entender esto. Es el diablo quien constantemente está tratando de imitar la obra de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 11.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, segunda a los Corintios capítulo 11, versículos 12 y 14, o 12 al 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme este agravio. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Mire lo que dice el apóstol aquí: no busco lo vuestro, sino a vosotros. Hoy en día, hermanos, hoy en día se han levantado muchos que no nos buscan a nosotros, buscan lo nuestro. Desafortunadamente, como dice el dicho, la culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Muchos de nosotros nos molestamos cuando compramos algo y no es lo que esperamos. Hace muchos años, aquí en el centro de Chihuahua, se levantaron unos puestos como un tianguis, un mercado sobre ruedas en el centro, y empezaron a vender cosas usadas. O sea, se vendía ropa que traían de Estados Unidos, tenis, ropa usada, ropa de segunda. Pero fue avanzando, fue evolucionando hasta llegar a ser lo que hoy se conoce como El Pasito, aquí en Chihuahua. Primero estaban en una calle, ahí en la calle Doblado, me acuerdo, entre la 25 y la 27 aquí en Chihuahua. Pero luego se expandieron, llegó el municipio y les hizo ahí unos locales comerciales en la Juárez y Aldama, entre Juárez y Aldama en la 27. Y ahí se estableció El Pasito. Y luego empezaron a traer cosas nuevas. Empezaron a traer cosas ya legales, por decirlo de alguna manera. Ya no era la fayuca que se usaba, que se manejaba. Y empezaron a vender cosas ya de marca. Pero de repente había personas que trabajaban ahí, que vendían ahí, que eran comerciantes, y empezaron a meter marcas pirata. Es decir, usted iba y compraba un perfume de, no sé, 500, 600 pesos, en 150, 200 pesos. O sea, bien barato. Iba y se vaciaba el frasco y no olía nada. O sea, eran marcas que eran perfumes totalmente piratas, totalmente, o sea, que no duraba la fragancia. Y daba mucho coraje, ¿verdad? Que usted iba, bueno, a mí nunca me tocó en ese tiempo. no tenía medios para ir a comprar un perfume de esos, y aparte casi ni perfume uso. Pero mucha gente se molestaba porque, me vendieron una copia pirata, me vendieron una... ¿Me explico? Mucha gente se molestaba con eso. Los pantalones Levi's. Hubo un tiempo aquí en Chihuahua en los que mucha gente empezó a fabricar pantalones de mezclilla. Quizá algunos de los que me están viendo sabrán a lo que me refiero. Hubo muchos tallercitos que se levantaron, que hacían pantalones de mezclilla y les ponían la etiqueta de Levi's, le ponían la etiqueta de Wrangler, le ponían la etiqueta de diferentes marcas de pantalones, Guess y no sé qué tantas marcas. Pero eran hechos aquí en Chihuahua y los vendían como si fueran originales. Poco a poco la gente se fue haciendo a la idea y empezó a buscar las marcas más baratas, ¿verdad? Los más baratos. Ya decían Levi's, ya decían Wrangler, ya decían Guess, ya decían Tommy. Pero sabíamos que no lo eran. Simplemente el precio te lo dice todo, ¿no es cierto? Bueno, nos fuimos acostumbrando. Primero nos enojábamos y decían, ya me transearon, ya me robaron, ya me estafaron. Pero poco a poco nos fuimos acostumbrando, y tan es así que mucha gente todavía hoy en nuestros días ya no busca las marcas originales, busca uno que se le parezca, que salga más barato, y ese se compra. Y estamos acostumbrados a eso. El problema es que esta práctica la hemos llevado a la vida espiritual y hemos buscado, amados hermanos, un evangelio más barato, que tiene la misma etiqueta, que tiene la misma fachada, que tiene la misma forma, que tiene prácticamente es igual, pero no lo es. No sé si me estoy haciendo entender.
Hoy nosotros necesitamos entender, hermanos, que si de verdad queremos la unción del Espíritu Santo, es algo que no podemos imitar, es algo que no debemos imitar, es algo que no podemos andar buscando atajos, que no podemos andar buscando la manera más fácil de llenarnos del Espíritu Santo. Hay una sola manera, y es viviendo en obediencia, en santidad a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios, en santidad delante de Él. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, para que la sombra del Omnipotente venga sobre mí, yo necesito estar sujeto a la palabra de Dios, necesito estar sujeto a Dios, necesito que Dios sea mi Señor, conforme a lo que la palabra Señor significa, que es el dueño, el amo, el que gobierna, el que manda. ¿Me estoy haciendo entender? Es importante que nosotros entendamos esto. La verdadera unción, hermanos amados, es algo que no se debe de imitar. ¿Por qué? Porque vamos a terminar en una imitación, vamos a terminar en una copia que no va a ser la verdadera. Y el momento en el que necesitemos que esa copia o que esa imitación nos dé la fuerza, nos dé el resultado que nos daría la original, no la vamos a tener. No sé si me estoy explicando, hermano. Mire, cuando la gente compraba esos discos de 30 pesos, de 40 pesos, usted veía la película una vez, quizá 2 veces, tal vez 3, pero el disco terminaba por rayarse y la película empezaba a verse deforme, empezaban a verse cuadritos por aquí, cuadritos por allá, y la película dejaba de servir, el video, el disco dejaba de servir. Mientras que una película original usted la pone y puede darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Sí me explico? No dan el mismo rendimiento. No es el mismo rendimiento. Cuando nosotros nos acostumbramos, hermanos, a una falsa unción, ni usted ni yo vamos a poder dar el rendimiento que Dios espera que demos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Pero recibiréis poder. Cuando la unción no es la correcta, cuando la unción no es la verdadera unción, no puede haber poder. Podrá haber manifestaciones, que sí las hay. Podrá haber, hermanos amados, un mover emocional en la congregación, en la iglesia. Pero cuando se requiera usar el verdadero poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, para nosotros mismos vencer en la tentación, para nosotros mismos vencer en la batalla espiritual, para nosotros mismos sostenernos en nuestra vida como cristianos, si la unción no es la verdadera, no podremos sostenernos. Miren, mucha gente piensa que la unción es para andar haciendo milagros aquí, milagros allá, sanidades aquí, sanidades allá. La palabra es clara: recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Me seréis testigos. Y ser testigos, amado hermano, no nada más es ir a hacer milagros, no nada más ir a predicar, es vivir lo que predicamos, es estar en la palabra, es esforzarnos por vivir en la palabra de Dios. Si no hay unción, no se va a poder hacer eso. No sé si me estoy explicando, pero necesitamos entenderlo, hermano. La verdadera unción es algo que no debe de ser imitada. Es algo que tiene que buscarse, es algo que tiene que clamarse a Dios por ella, es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre nuestras vidas y estar allí. Dijo el Señor Jesucristo: si ustedes, siendo malos, saben darle buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. Pero es necesario que nosotros paguemos ese precio, si es que se puede usar esa frase, porque también de repente, ay Dios, cada frase que acuñamos, pero es necesario que nos esforcemos para que el Espíritu Santo, hermanos, permanezca. Escuché a una persona alguna vez, o leí una persona, no recuerdo, creo que lo leí, de una persona que decía: ¿cómo puedes invocar a alguien que ya está en ti? Amados hermanos, necesitamos entenderlo. La verdadera unción, amados hermanos, es algo que constantemente tenemos que estarle pidiendo a Dios: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu, dame de tu gracia. El problema, hermanos, cuando pensamos, cuando creemos
que ya somos llenos y que no necesitamos más, es que tarde o temprano eso que recibimos se va a agotar en nosotros, hermanos. Es como cuando un carro, usted le llena del tanque de gasolina y usted puede andar mucho con un tanque lleno, bastante. Pero llega el momento en el que su carro le va a decir, échale. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque llega el momento en el que la gasolina se termina. Cuando nosotros, amados hermanos, dejamos de buscar de Dios, dejamos de buscar su presencia, dejamos de alimentarnos de Él, entonces esa unción se va acabando, se va vaciando y ni cuenta nos damos. Yo no sé si usted maneja, si usted tiene carro o algo, pero cuando yo le he llenado el tanque a mi carro, yo manejo tranquilo, yo sé que traigo gasolina. Pero después de 3-4 días me fijo en la agujita y veo que ya va para abajo y yo ni cuenta me había dado. Y no es que no revise el tablero, simple y sencillamente que la gasolina no la reviso porque sé que le eché, sé que le puse. Pero a la vuelta de 3-4 días ya empiezo a fijarme en la agujita y ya veo que la agujita ya va para abajo, ya va casi a la E, que dice échale. ¿Me explico? Entonces necesitamos tener cuidado con esto, hermanos. En segundo lugar, hermanos, debemos de ver que la verdadera unción, además de que no debe de ser imitada, de que no debe hacerse una copia de ella, debemos de entender que la verdadera unción del Espíritu no se le puede dar a cualquiera. Fíjese lo que dice el versículo 32 en la primera parte. Sobre carne de hombre no será derramado. Eso me llamó la atención. Porque si usted lee el versículo 30, el versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y sus hijos. Entonces me llamó la atención porque dice que sobre carne de hombre no será derramada. ¿Por qué? Si, digo, Aarón y sus hijos, pues eran de carne y hueso. No sé si más hueso que carne o más carne que hueso, no sé, pero eran de carne y hueso. Y ahí dice que sobre carne de hombre no será derramada. Tanto Aarón como sus hijos eran hombres. Aarón y sus hijos eran de carne y hueso. Pero ahí dice, sobre carne de hombre no será derramada. Los verdaderos cristianos, hermanos, pueden ser ungidos por el Espíritu Santo, pero solo los verdaderos cristianos, los que buscan, los que claman, los que se someten, los que se sujetan a Dios. Y esto, amados hermanos, es algo importante. El profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, dijo, a la ley y al testimonio. Muchas veces nos vamos con la finta, como luego se dice, y pensamos que una persona que habla bonito, o porque nos halagan, o porque nos gritan muy fuerte, o porque hacen ciertas cosas en el altar, en la iglesia, en algún lugar, porque tienen una iglesia muy grande, una congregación muy grande, porque tienen una cierta, ¿cuál es la palabra? Atracción hacia la gente, o sea, la gente se siente atraída por ellos. Pensamos que esa es la verdadera unción. Nunca hablan de arrepentirse de los pecados, de humillarnos en la presencia de Dios. Nos dicen lo importantes que somos para Dios. Pero nunca nos hablan, nunca nos confrontan con la realidad de Dios, con la realidad de nuestra situación delante de Dios. Nos hacen sentir, vaya, como el príncipe o la princesa del cuento, ¿no? De la historia de hadas. Solamente nos dicen que Dios nos ama, y eso es cierto, Dios nos ama. Tan grande es el amor de Dios que envió a Jesús a la cruz del Calvario para que muriera por nosotros, para que por su gracia, por su misericordia, usted y yo hoy pudiéramos estar aquí. Sí, Dios nos ama, y eso es cierto, y sería una mentira decir que no. Pero tenemos que entender, hermanos, que
necesitamos entender el riesgo, el peligro que conlleva el vivir desobedeciendo la palabra de Dios, desobedeciendo a Dios. Nunca nos advierten de los peligros de un cristianismo falso, por ejemplo. ¿Sabe usted que hay cristianismo falso y que es peligroso el cristianismo falso? El cristianismo falso cambia la verdad de Dios por la mentira del diablo. El cristianismo falso, hermanos amados, cambia la palabra de Dios por mi propia voluntad. El cristianismo falso es tan peligroso, hermanos, que nos puede hacer errar el camino. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice, hermanos? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de aquellos que se levantan predicando lisonjas, predicando palabras suavizadas, palabras que solamente atraen a las multitudes, pero no les confrontan con su pecado? La Biblia dice, amados hermanos, a la ley y al testimonio. Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Él sabe perfectamente quién es digno de ser ungido y quién no. La Biblia dice en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado, no es rey, dice. Dios no puede ser burlado. Muchos son los que se llaman cristianos y siempre están pidiéndole a Dios una unción, pero la quieren para sobresalir, la quieren para llenar estadios, la quieren para su propio beneficio. Y me llama mucho la atención, hermanos, y lo he comentado en la escuela dominical. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos oído gente que tiene un título de espiritual, un nombre de espiritual, y nunca habla del evangelio? Y vemos en las noticias, hermanos, gente que tiene la capacidad, que tiene el tiempo, que tiene la atención de la gente para hablarles la palabra, para hablarles la verdad, para decirles que Cristo viene, para decirles que Cristo ha venido a perdonar los pecados, pero pronto vendrá como juez. Tienen la capacidad para hablarle a miles de personas, tienen los recursos para hablarle a miles de personas, si no es que a millones de personas, pero no lo hacen. ¿Por qué, hermanos? Porque la unción del Espíritu no está en ellos. Porque si la unción del Espíritu estuviera en ellos, tratarían de salvar almas, tratarían de llevar el Evangelio, tratarían de buscar que las gentes tengan esa relación, esa comunión con Él. Pero no es así. No la tienen. Y no la tienen porque no les ha sido dada a ellos. No les ha sido dada. ¿Por qué? Porque no han buscado la verdad en Dios. Se han conformado con una imitación. La verdadera unción, hermano, no se le puede dar a cualquiera. Es necesario que vengamos y busquemos la presencia de Dios, que vengamos y busquemos su gracia, que vengamos y busquemos su amor, su bondad para con nosotros. Dios está ansioso, hermanos, por tener un pueblo que le ame, por tener un pueblo que le sirva, por tener un pueblo que le honre, por tener un pueblo que le glorifique en verdad. Dios está ansioso por derramar su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pero es necesario que lo busquemos, es necesario que entendamos que si queremos esa unción, necesitamos irnos a la ley y al testimonio. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Mis hermanos amados, Dios quiere un pueblo propio, Dios quiere un pueblo que sea para Él. Y necesitamos buscarlo. Necesitamos buscarlo. La unción de Dios, hermanos, no es para glorificarnos a nosotros mismos, es para glorificarlo a Él. Y esta es quizá una de las mayores o de las más efectivas formas de saber si la persona que tenemos enfrente verdaderamente es ungida o no. La gloria de quien busca, la suya o la de Dios. Cuando yo digo, Dios me ha dado la unción de hacer esto, de hacer aquello, por sobre lo que la Biblia dice. Cuando yo digo que Dios me ha dado la unción para hacer lo que yo quiera, aunque la Biblia diga que no, entonces no tengo la verdadera unción. Entonces la unción que yo tengo es una unción falsa. Es una unción que no me va a llevar a ningún lado bueno. Y creo, hermanos amados, que más que nunca hoy nosotros necesitamos ser esa gente que tenga la verdadera unción.
Hoy la gente, hermanos, allá afuera en el mundo, necesita creyentes llenos del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser creyentes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos dejar de hacer el desdén que hemos hecho siempre. Yo creo, hermanos, que Dios está esperando a ese pueblo fiel, a ese pueblo que le busca, a ese pueblo que es capaz de doblar las rodillas cada mañana, o en las tardes, o en las noches, qué sé yo. Pero creo, hermanos, que Dios es el primero que desea que la iglesia sea llena del Espíritu Santo. No podemos y no debemos conformarnos con una imitación, mis hermanos. Yo sé que quisiéramos ver, no sé, ciertas manifestaciones en las iglesias, que quisiéramos ver ciertas formas en las iglesias y a lo mejor no las vemos o no vemos lo que queremos ver, y lo que Dios nos está mostrando no lo vemos. Hermanos, hoy nosotros estamos aquí como el cuerpo de Cristo. Estamos aquí como un cuerpo de hombres y mujeres llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos aquí, hermanos, como un cuerpo de hombres y de mujeres, como un grupo de hombres y mujeres bajo un solo liderazgo que debe de ser el Espíritu Santo de Dios, que nos motive a salir a las calles a predicar la palabra, que nos motive a salir a las calles a anunciar la verdad de Dios, que nos motive a llevar perdidos a los pies de Cristo, no a la iglesia, no a la congregación, a los pies de Cristo. Que sea Dios, amado hermano, quien los lleve a la iglesia donde Él los quiera llevar. Pero nosotros necesitamos ser esa iglesia, hermanos, llena del Espíritu, llena del poder de Dios, que transmita el mensaje de salvación, el verdadero mensaje del Evangelio, el mensaje que habla, hermanos amados, de un Dios bueno, de un Dios salvador, de un Dios perdonador, pero también de un Dios justo que vendrá y establecerá su juicio en la tierra, y pobre de aquel que no esté bajo la gracia de Dios. Hoy nosotros, amado hermano, necesitamos entender esto, principalmente por esto, porque Cristo viene por una iglesia que ha sido sellada por el Espíritu Santo de la promesa. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, hermanos. El Espíritu Santo no se le da a cualquiera, se le da a aquel que busca, se le da a aquel que viene y clama, que viene y gime delante de Dios por la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo de crisis en la iglesia y necesitamos entenderlo. Estamos viviendo un tiempo de crisis en las congregaciones cristianas donde se ha dejado de predicar sobre el Espíritu Santo. Estamos hablando, hermanos amados, de una iglesia dormida. Estamos hablando de una iglesia que como en las 10 vírgenes. Usted conoce la parábola. 5 de ellas eran prudentes, 5 eran insensatas. 5 de ellas tomaron aceite con sus lámparas, las otras 5 no. Judith, ¿me puedes hacer un favor, por favor, hija? ¿Puedes venir, ratito? Quiero mostrarles algo, hermanos. Pásame la lamparita, por favor, hija. Quiero mostrarles algo. 5 vírgenes eran prudentes, 5 vírgenes eran insensatas. 5 de ellas tomaron aceite, las otras 5 no tomaron aceite consigo, solamente lo que llevaban en las lámparas. A la medianoche se oye un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y las 5 vírgenes prudentes arreglaron sus lámparas y las llenaron de aceite y estaban esperando al novio. Pero había 5 más que quizá también arreglaron sus lámparas, las limpiaron, las pulieron, pero no tenían aceite consigo. Hermanos, una lámpara de aceite que no tiene aceite no sirve más que de adorno. Usted la puede tener muy limpia, la puede tener ahí en exhibición, la puede tener ahí, nosotros esta la tenemos en un librero, pero no funciona, no sirve, no tiene aceite, está vacía. ¿Me explico? Una lámpara que no tiene aceite, que no tiene combustible, no va a alumbrar y va a servir solamente como adorno. Pero en el momento en el que se requiera la unción del Espíritu Santo, no va a arder, no va a haber luz.
Me estoy explicando. Esto es algo, amados hermanos, que nosotros necesitamos entender. Una lámpara limpia, pulida, pero vacía, no sirve de nada. Hoy nos estamos ocupando más, hermanos, de tener congregaciones bonitas, de tener iglesias llenas, de tener un buen mobiliario, un buen equipo de sonido, las mejores instalaciones. Déjeme decirle que hay iglesias en Estados Unidos que hasta McDonald's tienen ahí en el mismo edificio de la iglesia. Albercas, clubes de diferentes cosas que hay ahí. Bonitas iglesias, estacionamientos grandísimos. Nada de subir el cerro, como acá en ciertas iglesias. Nada de subir caminando el cerro. No, estacionamientos enormes, donde usted no necesita llegar caminando ahí, va todo fatigado por la subida. No, iglesias bonitas, chingoteras, con aire acondicionado, con calefacción, con todo ahí. Iglesias, hermanos, donde la filosofía que se tiene ahí, la política que se tiene ahí es: el cliente siempre tiene la razón. Yo quiero decirle una cosa: ustedes no son mis clientes, ustedes son las ovejas del Señor que Dios me dio para que yo pastoreara. No son mis clientes. Yo no trabajo para ustedes, yo trabajo a través de ustedes para mi Señor. Pero no, ellos dicen: el cliente siempre tiene la razón, y a las ovejas les dicen clientes. Y en el momento en el que ellos necesiten de verdad la unción del Espíritu Santo, no se quiere hacer de ellos. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender una lección fuerte que nos dejan las vírgenes. Y eso lo dijo Jesús al final de ese relato, de esa parábola. Velad pues, porque no saben cuándo ha de venir vuestro Señor. Este es el tiempo, este es el momento, hermanos, de venir delante de Dios y decirle: Señor, llena mi lámpara de aceite. Llena mi lámpara de aceite. No dejes que mi lámpara se vacíe. Las prudentes les dijeron a las insensatas: para que no les falte a ustedes y para que no nos falte a nosotras también, vayan a los que venden. Hermano, este es el momento, este es el tiempo de ir a los pies del Salvador, de ir a los pies del Señor y decirle: Señor, yo no quiero que me falte aceite, yo no quiero que me falte el combustible, yo no quiero que mi lámpara se apague. Yo quiero, Señor, tener una lámpara bonita, quiero tener una lámpara arreglada, quiero tener una lámpara pulida, pero no quiero tener una lámpara vacía. Hermanos, hoy necesitamos más que nunca. Estamos viviendo tiempos complicados para la iglesia. Tiempos de una frialdad terrible en la iglesia. Tiempos, amado hermano, en los que se llena más fácil un concierto en el que tenemos que pagar y a veces cantidades bastante fuertes, que ir a una iglesia donde no se te va a cobrar nada. ¿Qué pasa con la iglesia de nuestro tiempo? ¿Qué pasa con nosotros? Que hemos dejado, hermanos, a un lado la presencia del Espíritu Santo por seguir la emoción de ir a escuchar a un cantante. Que hemos dejado la presencia del Espíritu Santo a un lado por la emoción de ir a un lugar donde nos vamos a congregar miles de personas para empezar a gritar y hacer guerra espiritual, entre comillas, gritándoles a los demonios: ¡huye! 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 Pero si el Espíritu Santo no está, amados hermanos, corremos el riesgo de que los demonios nos pongan una barrilla trapeada cuando de veras se necesita. Hermanos, hoy necesitamos entenderlo. Dios no puede ser burlado. Dios sabe la clase de cristianos que somos, cada uno de nosotros. Perdón. Y aquí es donde entra, hermanos, nuestra necesidad de pedirle a Dios: Señor, ayúdanos. Ayúdanos para que nuestra lámpara no se apague. Porque, en tercer lugar, hermanos, no sé ni cuánto tiempo tengo ya predicando, pero en tercer lugar, tenemos que entender que quien imite el poder y la unción del Espíritu Santo, escuche lo que voy a decirle,
Y más que lo que voy a decirle, escuche lo que la Biblia le dice. Versículo 33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. En el Antiguo Testamento, hermanos, los imitadores morían irremisiblemente, eran sacados de la congregación de Israel y luego eran apedreados hasta la muerte. La expresión cortado de entre su pueblo significaba que el transgresor tenía que morir sin más remedio. La unción de Dios es única y maravillosa, hermanos. No tiene precio. Y si usted la quiere, pero no la tiene, entonces tampoco la imite. Necesitamos ir al proveedor. Necesitamos ir al que la da. Porque quizá lo más fácil, hermanos, sea pretender que se tiene. Quizá lo más fácil es imitar. He sabido, hermanos, de personas a las que les enseñan a hablar en lenguas. He sabido de personas, hermanos, a las que les enseñan cómo trabar la lengua y empezar a hablar en lenguas según ellos. Hemos visto, hermanos, muchas formas de imitación. Y a veces, hermanos, a veces da vergüenza. En cierta ocasión estábamos en la sierra y un hermano de allá de la congregación nos prestó un video de un culto en el que se supone que el Espíritu Santo se había movido de una forma muy especial. Y de repente vimos al pastor brincando y dando vueltas, ¿verdad? Como remolino, ¿verdad? Y de repente andaba todo desfajado, todo sudado. Y estábamos, mi esposa y yo estábamos así como que, ¿what? Y de repente me dice mi esposa, no, hijo, ya me dolió la cabeza, dijo, ya quítalo. Quitamos el video, hermano, no lo soportamos, o sea, fue algo que... Ahora, yo quiero ser muy claro, hermanos, yo sé que cuando el Espíritu Santo obra y no hay quien lo detenga, eso lo tengo bien claro, sí, yo lo tengo claro, yo sé que el Espíritu Santo se mueve de formas que a veces no entendemos, pero también debemos entender, hermanos, que hay veces en las que la gente trata de imitar eso, el mover del Espíritu Santo, y caemos en un desorden total, hermanos. Miren, yo sé lo que es caerse por el Espíritu, yo sé lo que es eso. En cierta ocasión yo estaba en un culto de jóvenes, lo he testificado, ¿verdad? Y una hermana que estaba orando, la que estaba predicando, intentó ponerme la mano en la frente y me caí, o sea, sin que ella me tocara. Ella nunca me empujó. Pero también en cierta ocasión, allá estando en Urbi, invitamos a predicar a una persona y de repente mucha gente se cayó al piso, ahí en el parque. Y a mí fue y me puso la mano el que estaba, la persona a la que habíamos invitado. Y yo empecé a sentir, ¿verdad?, que me movía la cabeza y me empujaba y yo puse un pie atrás para no caerme. Y sucede, hermanos, sí sucede que nos quieren manipular. Yo les he dicho, incluso una vez llevamos a los jóvenes a Aldama, a un culto de jóvenes, y de repente yo les dije, no se dejen manipular, no dejen que los tiren, no dejen que los avienten, no dejen que... Porque eso no es la realidad. Si el Espíritu Santo los va a tumbar, que el Espíritu Santo los tumbe y el Espíritu Santo los levante, pero no dejen que la emoción lo haga, ¿me explico? Estábamos en una campaña, en un culto más bien, que nos invitaron a un culto en el Parque El Platanito, y me pidieron que fuera a orar por las personas, ¿verdad? Por los que iban a orar por sanidad.
Y me puse enfrente de una de las personas y le iba a poner la mano encima y me dice la persona que andaba ahí organizando todo el asunto, me dice, no, hermano, póngase atrás. Y le dije, ¿atrás por qué, hermano? O sea, pues, ¿cuál es la diferencia, va? No, hijo, es que ahorita va a orar el apóstol, porque venía un apóstol, yo ni sabía, si no ni me paro ahí. Venía un apóstol, supuestamente, va, no, es que el apóstol va a orar por él. Y ahorita si se cae, usted lo cacha. Y dije, no, si se cae, si el Espíritu Santo lo tira, el Espíritu Santo que lo agarre. O sea, qué importante es que empecemos a abrir los ojos y a darnos cuenta, hermanos, de que muchos se han levantado con una imitación, con una forma que les han enseñado de aparentar lo que no tienen. Y hoy, amado hermano, nosotros necesitamos entender esto, porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que nos quiere para Él. Y si tú quieres la unción del Espíritu Santo, entonces necesitamos empezar a buscar esa unción. No sé si me estoy explicando. Que Dios, amado hermano, hable en nuestros corazones, que Dios llene nuestras vidas de ese deseo, de esa intención de ser llenos del Espíritu, pero de verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy, amado hermano, estamos viviendo tiempos en los que la iglesia está viviendo un tiempo de flaqueza, así, de flaqueza espiritual. Llenándonos de cantos, llenándonos de liturgia, llenándonos de emociones, pero haciendo a un lado la verdadera presencia del Espíritu Santo. Yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo se puede mover, pero en cierta ocasión una persona me dijo, es que aquí no le dan libertad al Espíritu. Así me dijeron una vez. Usted sabe, los que están conmigo en Peniel, los que han estado conmigo en Urbi, si alguien de allá de los de Urbashi me llegara a ver, saben que pues yo no soy de los que hacen mucho borlote, mucho, no sé, tampoco detengo a los que quieren, no sé, de alguna manera manifestar, ¿verdad? Algo, a menos de que sea necesario, por supuesto. Pero en cierta ocasión una persona así me dijo, es que a ustedes no le dan libertad al Espíritu Santo. Yo le pregunté, bueno, para usted, ¿qué es darle libertad al Espíritu Santo? Esta persona, pues, no sé, ¿verdad?, qué esperaba que yo le respondiera en cuanto a lo que él me contestó. Porque en realidad no recuerdo cuál fue su respuesta, no le quiero mentir. No recuerdo lo que él me dijo. Pero yo le dije, bueno, para mí, darle libertad al Espíritu Santo es dejar que Él gobierne tu vida cuando sales del templo. Eso es para mí darle libertad al Espíritu Santo. No el sujetarlo a una emoción, a una manifestación de mi cuerpo, de que empecé a temblar, de que empecé a llorar, de que empecé a, no sé, a caerme en el... Hace años estuve en un campamento de jóvenes y recuerdo que había un joven a un lado mío y estábamos orando y yo traté de poner mi mano sobre él para orar y no pude, él cayó al suelo. Obviamente no lo tiré yo, él cayó al piso. Me acuerdo que se levantó y 3 veces cayó al piso. La tercera vez ya se quedó ahí tirado en el piso. Pero 3 veces se cayó al piso. Pasó el tiempo y yo nunca lo volví a ver en una iglesia y era de aquí del barrio, o sea, bueno, de allá donde yo vivía. Y nunca lo volví a ver en una iglesia, o sea, él fue al campamento, se gozó en el campamento, estuvo en el campamento. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que nos deja esa emoción? ¿Cuál es el fruto que nos deja ese temblar, ese llorar, ese caernos al piso, ese saltar, ese danzar, ese remolinear? ¿Qué fruto deja? ¿Qué fruto es el que deja realmente? Quiero llevarlo a reflexionar de esta manera. Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esa es la importancia de estar seguros,
de que la unción que tenemos es la unción del Espíritu Santo. Porque cualquiera que imite la unción del Espíritu Santo será cortado de su pueblo. Entonces, si yo estoy consciente de que el Espíritu Santo esté en mi vida, gloria a Dios por ello. Pero yo tengo que estar bien seguro de que es el Espíritu Santo el que está en mi vida. Y eso lo voy a ver a través del fruto en mi vida. Si hay un verdadero arrepentimiento, si hay un verdadero dejar de hacer aquello que ofende a Dios. ¿Me explico? Ahí es donde me voy a dar cuenta. Si hay una verdadera batalla en mi mente, cuando llega la tentación y yo busco que Dios me ayude, que Dios se glorifique en mi vida y no cedo a la tentación porque Dios viene y me fortalece, entonces quiere decir que la unción del Santo está en mi vida. ¿Me explico? Cuando no me dejo llevar por una doctrina deslumbrante, sino que voy a la palabra y veo lo que la palabra enseña y veo lo que la palabra me dice y veo que la palabra me está diciendo no es por ahí. Entonces yo veo que el Espíritu Santo me está enseñando, el Espíritu está en mí. Pero cuando no es así, cuando cualquier doctrina me mueve, cuando cualquier doctrina me lleva de aquí para allá, entonces la unción que tengo no es la unción del Espíritu Santo. No sé si me estoy haciendo entender, espero que sí. Sabemos que la unción del Espíritu Santo es muy valiosa y es muy importante para la vida de la iglesia. Sin embargo, hermanos amados, hoy necesitamos entender, número uno, no debemos de andar buscando imitaciones, tenemos que buscar la original. Número dos, la unción verdadera no se le va a dar a cualquiera. Si tú la quieres, tienes que buscarla en Dios. Y someterte a la voluntad de Dios, someterte a Dios. Y tercero, lo más importante, cualquiera que la imite, cualquiera que se aferre a imitarla, será desechado. Hoy yo quiero invitarle, hermano, para que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Hoy quiero invitarle para que juntos le digamos, Señor, aquí estoy, ayúdame, dame de tu gracia, para que yo pueda buscar esa unción, para que yo pueda buscar esa gracia, para que yo pueda buscar esa misericordia tuya. ¿Quieres cerrar sus ojos conmigo? Dios y Padre, en el nombre de Jesús vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, tú conoces nuestro corazón, Dios. Hemos venido, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu gracia. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra y tu palabra ha hablado a nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, Dios. Y queremos pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, venga sobre nuestras vidas y nos ayudes, Padre, para que verdaderamente podamos ver tu gloria. No queremos una imitación, Señor. No queremos vivir una imitación. No queremos vivir, Señor, una farsa. Yo no quiero vivir, Señor, creyendo algo que no tengo, Señor. Creyendo tener algo que no tengo. Yo no quiero vivir, Señor, aparentando algo que no soy. Yo quiero pedirte, Señor, que tú te glorifiques. Que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo trate con nuestros corazones, Señor. Y nos ayudes a buscar la verdad, Señor. A buscar verdaderamente la unción de tu Espíritu sobre nosotros, Dios. Que tu Espíritu Santo verdaderamente llene nuestros corazones y podamos de verdad, Señor, vivir en tu voluntad, en tu presencia, vivir en tu gracia, en tu misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, rogándote que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y que podamos ver tu gloria, Señor, en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven a llenar nuestras vidas. Espíritu Santo, ven a llenar nuestros corazones. Ven a quebrantar todo yugo, a quebrantar toda cadena, Señor. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús.
Amén, Señor. Amén, Padre. Mis hermanos, pues que Dios les bendiga. Espero que esta palabra sea bendición para sus vidas. Y que Dios nos ayude, hermanos, a buscar la verdadera unción de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga. Nada más me queda recordarles, mañana la reunión de jóvenes a las 7:30. El viernes a las 6 nuestra reunión de oración. El domingo a las 11 de la mañana y a las 12 del día nuestra escuela dominical y el mensaje dominical. Y el sábado pues también tenemos la reunión de ensayo de los jóvenes de alabanza. El próximo miércoles, hermanos, dependiendo de cómo esté el clima, pues ya veremos si nos vamos a Urbi o no. Este sábado no hay ensayo, es cierto. Este sábado les recordamos, hermanos, a las 5 de la tarde es la reunión misionera de Asambleas de Dios en el Templo Emanuel a las 5 de la tarde. Ahí les esperamos, hermanos. Espero que si usted tiene el deseo de ir, pues háganmelo saber para ponernos de acuerdo y ver si vamos o no vamos o cómo nos vamos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y pues ahí estamos pendientes con ese anuncio. Repito, el miércoles que entra, hermanos, si es posible, vamos a estar en Urbi, si no, pues seguimos transmitiendo desde aquí. Amén.